Bueno, entonces, en esa matriz de identificaciones cruzadas, lo que empieza a producirse es una ilusión grupal, es decir, una fuerza que nos empieza a mantener juntos, juntas, una fuerza que dice estamos bien juntos y juntas, es lo que necesitamos juntos y juntas, ¿no? De alguna manera hay necesidades personales, singulares, que ese grupo de alguna manera satisface, aunque no las conozcamos, pero que nos hace pertenecer e identificarnos en este lugar. Es decir, que encontramos también protecciones dentro de ese grupo, ilusiones dentro de ese grupo, identificaciones, existencia, reconocimiento, etcétera, etcétera. Es decir, que esa ilusión grupal de alguna manera es una fuerza que va generando ese nosotros, esa pertenencia, ese código común, ese decir, acá estoy, acá estamos, ¿no? Y que nos da sentido a nuestras vidas personales o individuales, pero también sentido al grupo. Dentro de esa ilusión que hace ese nosotros, esa cohesión, esa cuestión común que nos hace ir, esa fuerza, ¿no?, que nos da el grupo en este punto, esa creencia de quiénes somos, qué es, ¿no? Y que todo lo que estamos haciendo, viviendo, sintiendo juntos y juntas nos hace bien, ¿no? También hay otro componente importante que tiene que ver con la novela grupal. Es decir, que cuando nosotros le preguntamos a un grupo, ¿no?, cómo se formó, cuándo se formó, algo en relación a su historia, si ustedes quieren, al cómo es que llegaron a ser quienes son, cómo se juntaron, cuáles son sus orígenes, por qué se juntaron en ese momento, ¿no? Tiene que ver con que el grupo empieza a responder una historia, una narración, una novela, que no es mentira, pero sí toma datos reales, pero sí es novelado, es contado, es un cuento, es algo que el grupo fue creando, ¿no?, para dar cuenta de su origen, de su historia, del por qué en algún momento nos juntamos todos y todas y somos quienes somos, ¿no? Esto es importante cuando ustedes hagan la entrevista al coordinador o coordinadora, ¿no?, de poder entender cuál es la novela grupal, ¿no? Esto muchas veces narra exclusiones, decesos, incorporaciones, cómo se ha sentido el grupo, cambios de lugares, cambio de personas, cambio de coordinaciones, cambio de nombres. Es decir, esta novela grupal nos va diciendo ese origen, esa historia novelada, esa historia narrada, contada por estos que son parte de la historia y de alguna manera van ubicando, y es importante porque el poder ser parte de la novela de este grupo me hace ser parte de este grupo, es decir, de alguna manera me permite ser uno más de este grupo, de esta novela, de esta historia, que se va modificando en la medida en que también se va a veces transmitiendo parte de esto a quienes ingresan, por ejemplo, de forma posterior a, no sé, a los socios, como yo digo, o socias fundadoras, pero que esa novela te hace ser parte, ubicarte en un lugar, ahí vienen los nuevos, las nuevas, las que, etcétera, etcétera. Y nos va dando un espacio y un tiempo y un lugar a esos que, por ejemplo, se incorporan o se han ido o permanecen en la memoria colectiva de ese grupo. Otra cuestión muy importante a indagar, a saber y a darnos cuenta tiene que ver con el mito grupal. Es decir, cómo en esa novela, en ese mito grupal, ¿no?, se va generando la historia. El mito, como yo les decía, esta novela grupal que va a tratar de su origen, tiene que ver con algo mitológico, con algo narrado, no porque sea fantasioso o mentiroso, pero sí donde nos va, por ejemplo, a indicar cuestiones de los momentos políticos, de los momentos sociales, de los momentos deseantes de ese grupo, en ese origen, ¿no? Y de alguna manera nos va a ir mostrando cómo se fue organizando, cómo se fue produciendo y por qué, digo, ese grupo de alguna manera es como es o ha sido como ha sido. Ese mito de alguna manera da cuenta del origen, pero también
hay algo que hace, ¿no?, hacia lo prospectivo, el futuro, es decir, bueno, esto ha sido, este mito, esta novela, nos dice, nos cuenta, ¿no?, de por qué nos hemos unido y por qué estamos acá. Pero por ahí, cumplido parte de ese objetivo común, cumplido parte de esas expectativas de un inicio, ¿por qué seguimos juntos? Y ahí es donde participa como futuro, como explicación de por qué seguimos juntos, juntas, por qué seguimos siendo un grupo. Tiene que ver con la ilusión grupal, es decir, con esa cuestión utópica, ¿no?, de cuáles son las utopías, las luchas, las cosas que nos siguen manteniendo juntos o juntas. En este punto también ahí luego las autoras van a ir contando un poco, como yo les decía, que los grupos no son islas, sino que siempre están en un lugar, ancladas, es decir, relacionadas, donde se transfieren también identificaciones, pero también lugares en función de las instituciones. Es decir, que la historia institucional va a estar atravesando o va a ser una lógica que atraviese y que le dé identidad, pertenencia y tensión a este campo de problemáticas grupal. No es lo mismo estar en una universidad privada que pública. No es lo mismo estar en un momento político educativo en donde hay fuertes inversiones en relación al arte, a la cultura, que no lo hay, ¿no? Es decir, que es muy importante pensar, estos grupos en los atravesamientos institucionales y donde también se transfieren, ¿no? Qué relación tiene ese grupo en relación, por ejemplo, a la gestión de esas instituciones, ¿no? Si piensan que son atacados, si piensan que son reconocidos, si piensan que son incluidos, si piensan que, por ejemplo, están esperando respuestas mesiánicas o un dejar hacer, ¿no? Es decir, que también en ese juego entre institucional y grupal se va a ir jugando. Parte de la voz institucional, aparte de todas las normativas que ustedes se imaginan, etcétera, etcétera, el coordinador o coordinadora trae, quiera o no quiera, la voz institucional, es decir, cierto encuadre, cierta normativa, ciertos a veces límites o posibilidades que a través de su papel, de su lugar, de su rol como parte de representante de esta institución, ¿no?, como parte de esta autoridad externa al grupo, trae al grupo. Por eso también es interesante pensar que este juego de identificaciones cruzadas, no solo los miembros del grupo se dan entre ellos y la institución, sino que también el lugar del coordinador o coordinadora se va a dar un juego de identificaciones y de transferencias cruzadas con el grupo. Es decir, el coordinador va a estar en un lugar, ¿no?, bastante molesto, si ustedes quieren, o incómodo, entre la voz institucional y ciertas cuestiones que tiene que responder a expectativas, exigencias y lugares institucionales, y a la vez tiene que responder a ciertas necesidades, exigencias, expectativas del grupo, y a la vez de parte de su funcionamiento. Es decir, que el coordinador o coordinadora es un mediador entre la voz institucional y la voz grupal, ¿no?, de estos momentos de tensión, y a la vez, obviamente, en ese papel, ¿no?, donde le van a depositar la institución ciertas transferencias, identificaciones, ¿no?, de qué se espera de él o de ella, qué espera el grupo de él o de ella en ese papel, ¿no? Entonces se van a jugar relaciones de amor-odio, de exclusión-inclusión, se va a jugar, ¿no?, situaciones en donde el coordinador también quiere ser parte y quiere ser querido o querida por ese grupo, legitimado, reconocido, pero también hay momentos en donde tiene que volverse autoridad, poner cierto límite. ¿Qué le pasa al coordinador o coordinadora cuando tiene que poner un límite, cuando tiene que recordar ciertos encuadres, cuando tiene que flexibilizarse, cuando tiene que volverse más rígido, ¿no? Y que esto no es en función de su sentir personal, sino que tiene que poder leerse en las tramas institucionales y grupales que en ese momento están actuando en su lugar y su papel. Es decir, tiene que poder
reflexionar sobre su lugar, sobre su papel, qué le está atribuyendo o qué le está reclamando el grupo implícita y explícitamente, qué le está reclamando, si ustedes quieren, o exigiendo implícita y explícitamente la institución, ¿no? Y cómo él posicionarse o reposicionarse en estas, piensen, lógicas contradictorias, a la vez de todas sus lógicas deseantes o su historia, si ustedes quieren, por un lado como coordinador o coordinadora, como profesional, como su experticia, pero también todos los lugares que se le juegan a él, si ustedes quieren, en su singularidad, en el ocupar o en asumir ese lugar en particular. Entonces es importante pensar que el lugar del coordinador o coordinadora es también parte del campo de la problemática, es un lugar a asumir con cierto conocimiento, pero que ese conocimiento no va a ponerse a funcionar como aquel oráculo que va a decir lo que está pasando, va a dejar de decir lo que está pasando, sino que va a tener otro lugar el coordinador o coordinadora desde esto que vamos a ir viendo en la materia. Es decir, el coordinador va a tener que de alguna manera interrogar esos impensables, interrogar esas reiteraciones, esas habituaciones, esos lugares de malestar, va a tener que develar por ahí, poniendo a jugar otras escenas, ¿no? Cierta cuestión paradojal que se está dándole el grupo a través de ciertas interpretaciones que el grupo hace de su lugar y de la institución. Va a tener que de alguna manera no resolver desde su lugar ciertos malestares o hacer ciertas indicaciones, sino que de alguna manera tiene que poner a dinamizar, no estas cuestiones que hacen a interrogar lo obvio, interrogar lo que está pasando, a prestarse a veces a ciertos juegos, prestar escenas donde el grupo pueda, a través de esas escenas psicodramáticas, si ustedes quieren, visuales o frases, donde el grupo tome como suya y a partir de tomar esas frases, escenas como propias, pueda repensar el grupo y producir conocimientos, movimientos, etcétera, del acontecer grupal. No es el coordinador que le dice está pasando esto, sino que es el propio grupo, a través de ciertas identificaciones, a través de ciertas interrogantes, o de revisar lo obvio, o de ponerse como él mismo como grupo a ver qué está sucediendo, que se producen estas modificaciones. Obviamente, en función de prestar cierta cuestión, este coordinador o coordinadora que permita esta dinamización. Es decir, que el lugar del coordinador como autoridad, como lugar de poder, tiene el poder o el no poder, si ustedes quieren, pero el poder de hacer funcionar el grupo nuevamente en sus dinámicas, de poder ir que se vuelvan móviles esos lugares asumidos, que se pueda pensar malestares no como personales o como disputas entre personas o entre los miembros del grupo o entre los miembros del grupo y, por ejemplo, la decana de la universidad o el decano o el coordinador o coordinadora como conflictos personales, malestares personales, sino de poder pensar, reflexionar, comprender, hacer unas lecturas mucho más de la complejidad de todas las tramas y elegir una en esa actualidad, en ese aquí y ahora que se está produciendo. Y en esa producción grupal ir pudiéndole prestar nuevos sentidos, nuevos significados, el grupo va generando nuevas escenas, nuevos sentidos o lecturas de ese acontecer. Y en ese producir nuevos contenidos, sentidos o escenas o líneas de abordaje de ese malestar, de esa conflictividad, de esas problemáticas, pero se elige una, se desechan otras porque no es posible, el grupo dinamiza, el grupo se mueve, el grupo recrea, el grupo crea, el grupo sale de esa tensión, si quieren mortífera, reiterada, a cierta cuestión creativa y vuelve a reencontrarse o a encontrar otros nuevos caminos para ser un nosotros y para abordar nuevos o crear nuevos objetivos comunes
o ilusiones o modos de visualizarnos, de vernos, de pensarnos como grupo. Y así la posibilidad de generar nuevas utopías o nuevos modos de poder pensar que en vez de la disolución o la serialidad podemos volver a seguir estando juntos y juntas en este acontecer o en esta posibilidad de seguir siendo un grupo. Es decir, que ese proceso dinámico tiene que ver con parte de esta función del coordinador o coordinadora, no donde da saber, pero sí da posibilidades, potencia estas posibilidades grupales para seguir siendo el grupo lo que es.